dominio propio, muchos de nosotros tenemos dificultades con poder desarrollar esto que es el fruto del Espíritu. Sabemos que el mundo vive de una manera diferente, el mundo no vive en dominio propio, el mundo le dice a uno, vive como quieras, ten lo que quieras, no dejes que nadie te diga nada, haz lo que tú quieras, y ese es el consejo del mundo. El mundo te dice, esa es tu vida y vive tu vida como tú quieres. Pero la vida cristiana es una vida diferente, es una vida abnegada, es una vida de autocontrol, es una vida de dominio propio. Es una vida diferente a la vida que el mundo nos ofrece. Muchos de nuestros problemas son causados por la falta de dominio propio que hay en nosotros. Muchos de los problemas que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros padres, con muchas personas, con nuestra propia vida es por falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque algunos dicen o se preguntan, ¿por qué será que yo duermo mucho? Otros pudieran decir, ¿por qué será que yo peleo tanto? Otras personas pudieran preguntarse, ¿por qué será que no puedo dejar de comer? Otros pudieran decir, o algunas mujeres, o a lo mejor los varones también pudieran decir, ¿por qué será que soy pero tan celosa, tan celoso? ¿Por qué soy tan impulsivo? Todas estas cosas pertenecen al dominio propio. Dice el Señor en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 6, verso 7, dice, vamos a leer desde el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mire qué bonito esto, porque cuando leemos el verso 6, Pablo consideraba a Timoteo como un hijo suyo. Y le dice Pablo a Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Algunas veces pensamos que para que el don de Dios que está en nosotros se avive, algunos pensamos que tenemos que llamar a alguien que ore por nosotros, tenemos que llamar al orador, tenemos que llamar al pastor, tenemos que llamar a alguien que active ese don en nosotros. Pero la palabra no enseña eso. La palabra no enseña que cuando haya una iglesia donde haya un avivamiento, ahí nos vamos a ir a meter para que ahí se active el don que Dios ha puesto en nosotros. No, y eso nada más me salí un poquito del tema porque no quisiera dejarlo así porque lo leí ahí. No, el don de Dios lo activamos nosotros mismos. Nosotros tenemos, ya el don está puesto y el don es irrevocable, pero nosotros, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que ha sido puesto en ti. O sea que es un trabajo que usted y yo necesitamos hacer. Es un trabajo que nosotros necesitamos hacer. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y muchas veces para activar aquel don que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que dejar también la cobardía. Nos da temor evangelizar, nos da temor hablarle a una persona de Cristo, nos da temor hacer ciertas cosas sabiendo que el don lo tenemos, pero le dice Pablo a Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ahí es donde yo quiero hablar acerca del dominio propio, porque el dominio propio nos tiene metidos en algunos problemas, y el mayor problema en el dominio propio es que muchas veces les estamos echando la culpa a otras personas. Muchas veces creemos que es la otra gente la que tiene el problema, pero sinceramente es necesario que entendamos que el problema que estamos teniendo con las personas somos nosotros mismos, es el yo soy. Y se va a arreglar muchas veces cuando nosotros lleguemos a comprender que yo soy el que tiene que hacer un cambio.
Yo soy el que necesita desarrollar dominio propio. Mire lo que dice el libro de Proverbios, vayamos ahí y vamos a ir al capítulo 25 del libro de Proverbios. Yo le voy a mostrar algo ahí que la verdad es que la palabra es tan preciosa y como la palabra nos enseña que hay cosas que somos nosotras las que tenemos que ejercer ciertos cambios. Vamos a Proverbios capítulo 25 y vamos a ir al verso 28. Mire lo que dice esto. Como ciudad derribada sin muro, escuche. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay un problema cuando la persona no tiene rienda, cuando el espíritu de esa persona no tiene rienda, cuando esa persona no se preocupa de lo que va a decir, de lo que va a hacer, cuando esa persona no tiene autocontrol. El dominio propio es autocontrol, es templanza, es poder. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de dominio propio, la palabra dice que es como una ciudad derribada y sin muro. O sea, que esa persona no tiene rienda, no se sabe controlar y esta persona tiene un problema serio. Tiene un problema serio porque una ciudad que está derribada y sin muro tiene problemas serios. Entonces dice que igual es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que alguien diría por ahí, no tiene filtro, no filtra nada. O sea, es un problema grande el que puede haber. Vamos al libro de Gálatas para que miremos entonces a qué pertenece el dominio propio, porque dice la palabra que es parte de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 para que podamos verlo ahí. Gálatas capítulo 5. Y dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el último que se menciona, pero no es porque sea el menos importante, es la templanza. El dominio propio es la templanza. Y esta palabra en griego significa también fortaleza. El dominio propio Dios nos lo ha dado a nosotros y tenemos que desarrollarlos. Y para nosotros desarrollar todos estos dones necesitamos dominio propio, necesitamos tener templanza. Y cuando nosotros hayamos desarrollado el dominio propio, nosotros vamos a empezar a ver los beneficios que conlleva tener el dominio propio, porque el dominio propio es una confianza, es una seguridad en el Señor. Usted empieza a tener autocontrol y usted ve cómo usted puede ahora escuchar a gente hablar algunos temas en los que antes nos podíamos meter porque teníamos necesidad de hablar, pero cuando el dominio propio llega a su vida, usted los puede ver que palabra va, palabra viene, palabra va, palabra viene, pero a usted eso no lo inmuta. Si usted no siente en su corazón que usted va a hablar para edificar en esa conversación que se está dando en ese pleito, usted se metía, pero ahora usted simplemente ya no se mete, no hay ningún problema con eso. Usted solamente tiene el dominio propio, tiene la templanza, tiene la capacidad de quedarse callada y simplemente no meterse en aquella conversación. Si de usted, por ejemplo, están diciendo algunas cosas que no son verdad,
alguien en su cara o le manda a decir con alguien cosas que no son verdad acerca de su vida, usted tiene confianza y usted tiene seguridad de quién es usted en Cristo Jesús. Usted tiene confianza y seguridad de quién es usted delante de su Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos ese dominio propio, no importa lo que nadie diga de usted. Para usted lo único importante es lo que Jesucristo pueda decir de usted. Dice el Señor que no nos preocupemos cuando hablen toda clase de males en contra nuestra mintiendo. Entonces, como usted sabe que están mintiendo, usted simplemente no es un tema importante porque usted sabe que a usted lo defiende Cristo. Y no necesita ir a pelear por usted. No necesita ir a decir, no, ¿por qué dijiste esto de mí? Yo no soy así. Simplemente usted deja eso pasar y eso no daña su corazón, eso no la irrita, eso no la saca de quicio, simplemente eso para usted no tiene una gran importancia, de tal manera que usted está dando fruto del Espíritu, que usted está desarrollando la templanza, usted está desarrollando el dominio propio, porque usted está empezando a tener confianza en lo que Cristo está haciendo en usted. Usted está empezando a ver el trabajo que Cristo está haciendo en usted. Usted está empezando a tener seguridad de lo que Cristo dice de usted. Así que vamos a ir también al libro de Primera de Corintios y me gustaría que pasáramos ahí porque quiero mostrarles algo en el capítulo 9 y en el verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y yo siempre les hablo a ustedes de esta carrera en la que estamos, esta carrera de la fe, esta carrera en la que estamos corriendo todos a la verdad, dice él. Pero el verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y usted y yo estamos también corriendo esta carrera. Estamos también corriendo una carrera y debemos entender que no va a haber ganancia si no hay un dolor, que no va a haber ganancia si no hay un proceso. Estos atletas, para poder fortalecer sus huesos, para fortalecer su cuerpo, tienen que tener una dieta estricta, tienen que tener ejercicios estrictos, pero estos a la verdad corren por un premio corruptible, pero usted y yo estamos corriendo por un premio incorruptible. La carrera cristiana es mucho más importante que cualquier evento atlético. Así que vemos entonces que los que corren están corriendo por un premio de estos. Pero nosotros, para recibir la corona incorruptible, para ser llegados al trono de la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué les doy esta cita bíblica? Porque si estos atletas tienen que pasar por un entrenamiento pero muy estricto para poder llegar a aquello, quiere decir que ellos se abstienen. Quiere decir que estos atletas tienen dominio propio. Quiere decir que estos atletas, si se tienen que acostar temprano, se acuestan temprano a la hora establecida por su coach. Quiere decir que si a este atleta le dicen, no puedes comer antes de entrar a la piscina a nadar porque vas a vomitar, este atleta tiene que tener dominio propio y no come aunque tenga hambre. Quiere decir que el que va a un campeonato de fútbol, de béisbol, todos ellos pasan por un régimen estricto de conducta, de comportamiento. ¿Cuánto más nosotros? Porque si ellos están corriendo por una carrera, por un premio corruptible, ¿cuánto más usted y yo que estamos corriendo por una corona incorruptible? ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a someter al señorío de Cristo y empezar a desarrollar esos dones que Dios ha dado y esos frutos del Espíritu que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque el problema es que si nosotros estamos dejándonos llevar por el pecado y estamos dejándonos llevar por aquellas cosas, nos estamos haciendo esclavos de ese pecado y entonces nosotros no estamos teniendo dominio propio y siempre vamos a tener algunos problemas en esto. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 8, verso 34. Porque cuando nosotros estamos dejándonos llevar por el pecado, pues
somos sencillamente esclavos del pecado. Dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Oiga bien, el hijo sí queda para siempre. Así que si sois hijos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted y yo nos estamos dejando llevar por el pecado, todavía somos esclavos del pecado. Pero si nosotros hemos recibido el espíritu de libertad, si a nosotros Jesucristo nos ha hecho libres, vamos a ser verdaderamente libres. Quiere decir que nosotros nos vamos a poder desarrollar en este dominio propio. Y podemos ver que Jesucristo tuvo dominio propio. Cuando necesitó usar el dominio propio, Jesucristo lo usó el dominio propio. Porque ciertamente Jesucristo llegó un momento que dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, le dijo también: pero no sea como yo digo, sino como tú quieras, Padre. Y cuando Jesucristo llegó a la cruz, podemos ver que mientras aquellos soldados lo estaban clavando, sus manos y sus pies, Jesucristo, por el dolor que estaba pasando, pudo haber dicho: tú sabes qué, yo me bajo de esta cruz. Él tenía el poder para hacerlo, pero Jesucristo nos demostró dominio propio, templanza, amor por cada uno de nosotros. Porque Jesucristo decidió quedarse ahí, y no solamente se quedó ahí, sino que Jesucristo también le estaba diciendo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando desarrollamos dominio propio y templanza, también desarrollamos misericordia para con aquellas personas que no saben lo que hacen, que no saben lo que dicen. Jesucristo tenía dominio propio y nosotros debemos de imitar a Jesucristo. Jesucristo también tenía el dominio propio cuando vio a su madre ahí y le dijo, y tuvo la paciencia y tuvo el amor y tuvo la templanza de buscar a uno de sus discípulos amados y decirle: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estaba también teniendo hasta cuidado de aquella persona. Cuando usted y yo tenemos dominio propio, tenemos cuidado de no lastimar el corazón de aquellas personas a las cuales usted y yo queremos acercar al Señor. No estamos preocupados de nuestro corazón y de nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tenemos más bien cuidado, porque Jesucristo estaba proveyendo para su madre y le estaba diciendo: mira, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo, cuando se la encomendó a su discípulo amado. Y podemos ver también otra obra de dominio propio y de templanza cuando Cristo en la cruz, fíjese bien, Cristo padeciendo, no mirándose su dolor, no mirándose su padecimiento, Cristo en la cruz perdonó a un ladrón y le prometió que estaría con él también en el paraíso. Así que vemos entonces cómo Jesucristo mismo desarrolló el dominio propio, esa templanza que Dios a usted y a mí nos ha dado. Necesitamos definitivamente el dominio propio. Necesitamos el dominio propio para continuar, necesitamos desarrollarlo. Pero usted me dice, pero ¿cómo hago para desarrollar el dominio propio? ¿Qué es lo que necesito hacer? Lo primero que necesitamos hacer es reconocer que nosotros tenemos un problema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Identifiquemos en qué área de nuestra vida estamos teniendo problema de falta de dominio propio. ¿En qué área? Fíjese bien lo que dice el libro de Santiago 1:14. Dice que si alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y es seducido. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar primeramente cuál es el problema que estamos teniendo, dónde está radicando el problema en nuestra vida, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está llevando y cayendo a aquella situación una y otra vez, una y otra vez. Mire lo que dice, si cada uno dice, sino que cada uno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Voy al 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. Entonces usted ve que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el problema que estamos teniendo, identificar cuál es la falta de dominio propio, en qué área de nuestra vida, porque el problema es que muchas veces estamos justificando y estamos diciendo, es que yo soy así. Esa es una de las cosas que decimos, es que yo soy así, todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Otra cosa que decimos es, ay no, es que esa persona no tuvo buenos padres. O alguien puede decir, es que yo no tuve buenos padres, no tuve buen ejemplo. Y la otra es la que estábamos diciendo de Santiago 1:14. La mayoría de las personas tendemos a echarle la culpa al demonio, al diablo. Y decimos, es que el diablo me tentó y es que el diablo me tentó. Pero la palabra dice que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, de lo que hay en nosotros, de ese pecado que combate en nuestros miembros y que no lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo. Entonces, para desarrollar este dominio propio, lo primero que necesitamos entender es, espérate, déjame pensar, ¿será que hablo demasiado? ¿Será que hablo palabras hirientes y por eso me meto en problemas? ¿Será que estoy comiendo demasiado y por eso me he puesto tan gordita? ¿Será que estoy pensando mal de mi esposo y por eso lo celo una y otra vez? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? O sea, tenemos que admitir el problema. Si tenemos problema de chisme, ¿será que es que en realidad sí, es que el problema soy yo? Soy chismosa. Necesito empezar a quedarme callada porque mi boca me produce problema. Es que tengo problemas de licor. A veces digo que solo me voy a tomar una cervecita y me termino tomando el paquete entero. Entonces, reconozcamos que tenemos el problema de la comida, el problema del dinero. Si nos gusta demasiado el dinero, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero es el que nos trae problemas, porque vamos detrás de muchas veces de ganancias deshonestas porque nos gusta el dinero. Entonces estamos teniendo problemas de dinero. El problema de sexo. El sexo fuera del matrimonio es un problema grande porque es un pecado, pero dentro del matrimonio también hay medidas, hay regulaciones. También dentro del matrimonio tiene que estar la santidad. Entonces, si hay problema de sexo, pues vamos a analizar cuál es el problema que hay. Si lo que hay es un problema de que vemos demasiada televisión y por eso no oramos y por eso no leemos la palabra y por eso nos roba el tiempo, entonces vamos a decir, no, espérate, es que yo tengo problema de que veo demasiada televisión, déjame controlarme y hoy voy a ver televisión hasta después de mediodía, hoy voy a ver televisión nada más 2 horas y vamos ejerciendo un autocontrol en nuestras vidas y vamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Si nuestro problema es de mal genio, somos mal geniadas, por donde llegamos tirando, llegamos aventando, llegamos dando malas respuestas que uno se queda, pero ¿qué dije? ¿Pero qué pasó? Que la persona estaba molesta. Porque tenemos problemas, pero tenemos que reconocer nuestro problema, nuestra falta. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros que nos tiene metido en los problemas que nos tiene metido? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Admitir. Primeramente es admitir lo que necesitamos cambiar. No que nos admitan lo que necesitamos cambiar. Nosotros vamos a nuestro cuarto, nos arrodillamos y le decimos, Espíritu Santo, revélame. Porque en esta situación que se dio, el problema fui yo. Si yo me hubiera quedado callada, yo no me hubiera metido en este problema.
Los demás hubieran peleado, pero yo no me hubiera metido en ese problema. Los demás hubieran dicho algo, pero si yo hubiera tenido dominio propio, yo no me hubiera metido en este problema. Yo no estuviera ahora teniendo que ir a pedir perdón, yo no estuviera ahora teniendo que ir a pedir disculpas, yo no tuviera ahora que estar reconociendo lo que salió de mi boca porque no tuve dominio propio. Otra manera de ayudarnos con el asunto del dominio propio, aparte de reconocer nuestro problema, es leer la palabra del Señor y meditar en ella, meditar de día y de noche. Hay un salmo que dice: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Entonces, si estamos meditando de día y de noche, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ese varón que habla la palabra, ya sea mujer o varón, ha meditado en la ley de Jehová de día y de noche, y en su ley está su delicia. Entonces el Señor, cuando usted empieza a conocer esa delicia y usted empieza a tener problemas y usted necesita practicar, el Señor lo lleva allá por una cita a Filipenses, cuando usted está pensando mal, cuando quiere caer en celo, cuando quiere hacer algo que no está bien, y el Señor le dice: no te afanes por nada, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracia. Entonces le dice: por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo noble, si hay virtud alguna, en que esto pensad. Entonces alguien dice y empieza a ver el cambio que hay en su vida y dice: no, es que a esta le lavaron el cerebro y por eso es que está así. Bueno, espérate, porque Cristo no solamente me lavó el cerebro, Cristo me lavó completa, su sangre me redimió, su sangre me cambió. Yo ya no soy la misma, ya no solamente el cerebro, ya también mi manera de vestir, mi manera de hablar. Cristo lo cambia todo, absolutamente todo. Y vamos a ir ya para terminar al libro de Primera de Corintios y vamos a ver una cita bíblica preciosa ahí para que usted vea lo que Cristo hace. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. Dice: Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, por lo que podáis soportar. Entonces, mire usted, cuando usted le venga la tentación de comer, la tentación de pelear, la tentación de hablar, la tentación del dinero, piense en esta palabra: no nos ha venido una tentación que no podamos soportar. Y fiel es Dios, que nos va a dar la salida. Vamos a Tesalonicenses 5:22. Vamos a pasar un momentico ahí. Primera de Tesalonicenses 5:22. Mire lo que dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el Dios de paz os santifique por completo. Pero para esto tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, aviva el don de Dios que está en ti. Eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros, no a su pastor, no al evangelista, no al misionero. No esté esperando a que venga una ola de avivamiento. Usted debe de avivar el don de Dios que ha sido puesto en ti. Esfuérzate. ¿Te gusta el piano? Esfuérzate. ¿Te gusta la guitarra? Esfuérzate. ¿Te gusta predicar? Esfuérzate. Y Dios te ayudará en todo lo demás que nosotros no podamos
no podamos salir. A través de eso van a venir tentaciones y van a venir situaciones a nuestra vida, pero el Señor ha prometido que Él no va a permitir una tentación que nosotros no podamos soportar. Y me encanta cuando termina y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Usted y yo somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y dice Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente. Quiere decir que sí se puede guardar irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? No sé qué hacer. Bueno, ya reconoció su problema, ya lo admitió. Vaya al libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice el Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y después dice: pero pide, no dudando. No dude que Dios está con usted. No dude que el Señor le va a dar sabiduría. No dude que si usted tiene un corazón deseoso de servir al Señor, el Señor le va a ayudar a desarrollar ese dominio propio que usted necesita para que usted pueda llegar a la meta que Dios tiene trazada para usted. Vamos a orar al Señor para que sea el Señor regalándonos esas partes en nuestra vida que necesitamos cambiar, que sea el Señor ayudándonos a ser transformados cada día, a santificarnos cada día más, y que nosotros, cada uno de nosotros reconozca: Señor, esta área todavía no te la he entregado. Señor, esta área de mi vida, yo pensé que ya te la había entregado, pero me doy cuenta que todavía soy celosa, me doy cuenta que todavía soy mal hablada, me doy cuenta que todavía como más de la cuenta sin necesidad. A veces no tengo hambre, Señor, simplemente quiero comer, tengo ansiedad. Eso es falta de no tener dominio propio, falta de templanza. Así que veamos los beneficios maravillosos que tiene el dominio propio para nosotros, y es uno de los dones que el Señor revela, el fruto del Espíritu para nuestra vida. Amén. Así que le invito a que ore. Si usted siente en su corazón que usted también, como yo, necesitamos desarrollar cada día más dominio propio. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,